Telégrafos del Estado, de Matilde Serao. De pronto, en medio de la tristeza de las máquinas que parecían dormir la siesta en aquel feriado, una leve llamada telegráfica se escuchó, pero nadie la tuvo en cuenta. Condenadas a trabajar en Navidad, las pocas auxiliares trataban de cumplir el reglamento entre las 2:30 y las 9 de la noche. María Conchetta Immacolata Sant'Agnello decía silenciosamente el rosario con las manos escondidas debajo del delantal. Pascualina Morra, la poetisa, leía en un librito versos de Pietro Paolo Parganese con el permiso de la directora. Giulietta Scarano escribía rápidamente un formulario de telegrama. Adelina Marcó dormitaba con las manos quietas y abrigadas y con su pequeña estola en el cuello. Annina Caracciolo, la indolente, con la mirada perdida en el aire, tampoco trabajaba. Y las otras, algunas hablaban en voz baja y había quien fingía no haber oído nada para no moverse. Pero la llamada resonó más fuerte, venía desde una máquina solitaria en un ángulo de la mesita. Conchetta Sant'Agnello interrumpió su misterio doloroso y dijo con tono de oración: Foggia llama. Pero no se movió. No se metía con nadie y no se movía jamás sin la orden de la directora, con un egoísmo digno de una monja escrupulosa. Y como las llamadas se precipitaban cada vez más, las auxiliares trataban de interrumpir aquella monotonía. Foggia llama, Foggia llama. ¿Quién responde a Foggia? Despacio, despacito, que ya estoy aquí, dijo Annina Pescara, corriendo a la máquina de Foggia. ¡Qué cargoso, Foggia! ¡Qué molesto! Y recibió la llamada teniendo en alto con la mano izquierda el formulario de telegrama que era para Nápoles. Luego de las primeras palabras, llamó a su inseparable amiga. Borrelli, vení acá. Borrelli cerró la farfalla, suplemento literario que estaba leyendo, y se lo metió en el bolsillo. Se enderezó los lentes sobre la nariz con ese gesto característico de los miopes y corrió hasta el puesto de su amiga. Ahora Borrelli también leía lo que estaba escrito en el telegrama de Annina. ¡Qué imbécil! Perdóname, pero no me parece un imbécil. La quiere mucho a su enamorada, respondió Annina Pescara, ofendida en su sentimentalismo. Sí, pero un hombre no se humilla así, repuso Borrelli con aire intelectual. El telegrama de amor continuaba, contenía 59 palabras y venía de Casacalenda, dirigido a una tal María Tálamo que vivía en Nápoles, en la Riviera di Chiaia. Era un telegrama dulcísimo. El hombre expresaba su amor en ese día de fiesta familiar, doliéndose de su soledad inconsolable, buscando una palabra afectuosa de la mujer que amaba, jurando que nada en el mundo lo haría desistir de ese amor, ni la guerra de los hombres, ni la adversidad del destino, ni el mismo desprecio de la mujer que adoraba. Todo eso era leído por María Morra, que también se había corrido hasta allí, por Peppina Sanna, que al pasar se había detenido, por Caterina Borrelli y por Annina Pescara. ¡Cuánta retórica!, exclamó Borrelli. ¿El telegrama viene de Casacalenda? Sí, le respondieron. Oh, es el de siempre. Llega uno casi todos los días. Lo he recibido yo también. El que se deshace en ternuras, gritó Ida Torelli desde su puesto. Esperá que lo quiero leer también yo. Eran unas 10 en la máquina de Foggia. Annina Pescara, toda alterada, tensaba su cuerpito sobre la silla y leía sobre su mesita aquellas palabras apasionadas en voz alta. Sus compañeras la seguían atentamente. Caterina Borrelli, enemiga de supercherías, se encogió de hombros, harta de tantas estupideces. Pero las otras estaban conmovidas por aquella prosa telegráfica incandescente. Hablaban en voz baja de sus amores más o menos afortunados.
Adelina Marcó, la bella, tenía algunos pretendientes insoportables, en tanto amaba a un alto empleado telegráfico, viudo y con 2 hijos, demasiado viejo para ella, esposo que sus padres jamás aceptarían, y se torturaba a causa de este amor desgraciado a quien no podía hablar ni escribir jamás. Pepina Sanna pensaba en su bello oficial de marina, de bigotes rubios y cabello crespo, que en aquel momento navegaba por las aguas del Japón y solo volvería dentro de 2 años. María Morra, la filodramática, amaba fielmente desde hacía 5 años a un empleado que esperaba siempre un ascenso para poder casarse, y en tanto se consolaba recitando junto a ella La Celeste de Marenco y la farsa Un baño frío. Annina Pescara, en tanto que recibía el despacho, pensaba en su estudiante de leyes que cursaba 2º año, que necesitaba otros 2 para doctorarse, otros 3 para el diploma de procurador y esperar otros 4 o 5 para obtener un poco de clientela o el puesto de pretor en cualquier pueblito de la Basilicata. Estos humildes, honestos y fervientes amores encendían el alma de aquellas jóvenes que debían pasar ese día de fiesta en esa desagradable oficina llena de máquinas, lejos de las personas que amaban, alejadas de los simples placeres familiares. Pero la charla terminó súbitamente. La directora apareció en la sala. Venía de conversar con el jefe de la sección masculina y ahora estaba allí. ¿Qué significa esta reunión, señoritas? A sus puestos, a sus puestos. No pueden abandonar así los aparatos. Torelli, atienda. Napoli Chiaia la está llamando y usted se pone a charlar. Sanna, ¿has terminado de copiar aquel registro que te entregué? De Notaris, haga el telegrama para Potenza. Marco, también usted aprendió a abandonar su puesto. ¿Qué manía tienen de complotarse? Era un telegrama, dijo Caterina Borrelli con su acostumbrada indiscreción. ¿Qué telegrama? Y arrebatándoselo a Annina Pescara, la directora lo leyó. Las auxiliares, que habían regresado a sus puestos, la observaron tratando de leer sobre su rostro monacal la impresión que le producía aquel telegrama de amor. Pero ella no hizo ningún gesto y lo tiró por el hueco de la puerta que servía para separar la sección masculina de la femenina. Volviendo, se plantó en el medio de la habitación y les dijo severamente: «Señoritas, he creído siempre dirigir a un conjunto de jovencitas serias, de empleadas diligentes que se olvidan en este lugar de las estupideces y de otras imprudencias que hoy distraen a la juventud. Veo, en cambio, que me he engañado. Veo que cualquier cosa las distrae y las hace abandonar el trabajo. Si no ponen un poco de atención, las cosas no andarán bien aquí. Recuerden, señoritas, que mediante juramento han prometido no revelar el secreto telegráfico a nadie. El mejor medio de hacerlo es no interesarse demasiado en lo que escriben los particulares en los despachos. Estemos de acuerdo para otra vez». Un silencio profundo. Nadie osaba responder. Ella había hablado lentamente y sin acalorarse, sin mirar el rostro de las auxiliares, con los ojos bajos. Ella no era mala, pero cuidaba muchísimo su reputación dentro de la empresa y se preocupaba al máximo de que su sección figurara entre las mejores. Profundo silencio, penoso. Todas pensaban y no retomaban sus tareas, estaban como estúpidas. Solo el aparato de Notaris se oía transmitiendo a Potenza las palabras del despacho. Y después, ¿qué hora es?, preguntó de Notaris. Las 17:30, murmuró despacito, despacito Clemenza Ayar, su vecina. Las 17:31, gritó Ida Torelli. Gracias, dijo de Notaris, y señaló la hora en el despacho transmitido, o sea, las 5:30. En media hora más sería de noche, pero para las 9 todavía faltaban otras 3 horas y media. Estaba encendido el gas, pero como no había mucho trabajo, la directora había ordenado que se bajara la llama. El director predicaba siempre que se economizara gas.
Así, en aquella penumbra, poco se podía leer o tejer. Las sombras de las máquinas se perfilaban extrañamente sobre las mesitas, con sus ruedas donde se desenvolvía la carta, con sus bracitos móviles de acero, con las llaves de dar cuerda que se parecían a la empuñadura en cruz de ciertas espadas, y algún punto que brillaba aquí y allá, la campanilla de vidrio que servía de protección al pequeño pararrayos, el botoncito de un aparato, los pendientes de strass de Olimpia Faraone, las hebillas de pastilla negra que Ida Torelli llevaba en sus cabellos rubios. Silencio profundo. Como era imposible escribir, leer, bordar, solo quedaba pensar. ¿Qué quería Napoli Chiaia de usted, Torelli?, preguntó la directora desde su puesto. Nada, directora. Hemos cambiado un nada. ¿Le habló después? Sí, ha dicho que era Navidad y que se aburría. Supongo que lo habrá hecho callar. No le respondí, señora. Muy bien. La conversación sobre la línea, salvo en casos exigidos por el trabajo, estaba prohibida. Se era indulgente con los retrasos, con los errores, con la incapacidad, pero conversar con los particulares jamás. Si alguna de ellas era sorprendida hablando con alguno, se la penaba primero con una amonestación y después se la censuraba con una pena gravísima. Al corresponsal, la dirección le enviaba también una carta de apercibimiento para que no reincidiese. No obstante, era este el pecado más frecuente, el que se cometía con mayor placer, quizá a causa del peligro que implicaba. Efectivamente, también en aquel silencio, en aquella penumbra, muy despacito, Annina Pescara hablaba con el corresponsal de Foggia. Una vez transmitido el telegrama amoroso, el hombre intentó discurrir sobre el tema del amor, y Annina Pescara le respondió rápidamente que no le disgustaba, que el amor era una cosa muy linda. Aquel le respondió que el amor hacía infelices a las 3/4 partes del género humano. La discusión sentimental hervía sobre la línea. Annina Pescara, que adivinaba las palabras del corresponsal con solo oírlas, no tenía necesidad de hacer correr el papel. Así, para que no se oyeran sus respuestas en la oficina, presionaba mucho más el resorte de la tecla para que no hiciese tanto ruido. Inmersa en la penumbra, ella parecía dormitar en la silla, con la manito blanca alargada e inmóvil sobre la tecla. Sus amigas, sus compañeras, veían que hablaba con Foggia, por haberlo hecho también ellas, pero ¿quién hubiera osado traicionarla? También Olimpia Faraone hablaba con Reggio como de costumbre, pero más imprudente, más inexperta, dejaba correr el papel arrancándolo a pedazos y metiéndolo en los bolsillos. Desde hacía 20 días, cada día hablaba con aquel corresponsal calabrés que ya le había escrito 2 cartas de amor. Los feriados eran especiales para la correspondencia prohibida. Los empleados se aburrían en sus oficinas, aislados, sin trabajo, y las ganas de conversar aparecían. Las chicas se aburrían igualmente, y el hecho de hablar con un desconocido a tanta distancia alimentaba la fantasía. Y esta complacencia se podía leer sobre el rostro de la pecadora.